¿Qué tal? Bienvenidos a otro nuevo video. En esta ocasión vamos a ver el siguiente ejemplo de inducción matemática. Es nuestro segundo ejemplo. Nos piden demostrar por inducción matemática la siguiente proposición, o sea, que se cumpla para todo n que pertenece a los naturales, ¿sí? En este caso, eh, observamos de este lado una suma y de este lado una expresión. O sea, que esta suma de aquí tiene que ser igual o es igual a esta expresión de aquí, del lado derecho. De este lado izquierdo, ¿qué podemos observar? Bueno, podemos observar una suma. ¿Una suma de qué? De productos que comienzan en 1 o que comienza en 1 la suma y se multiplica por el número que le sigue, en este caso es 2. Y luego se le va a sumar ese 2 y se va a multiplicar por el número que le sigue, en este caso es 3. Y luego más se le va a sumar ese 3 multiplicado por el número que le sigue, en este caso es 4. Y así sucesivamente, ¿sí? Hasta un determinado n número, un determinado enésimo número. Que ese número n se va a multiplicar por el número que le sigue, en este caso es n más 1. O sea, este sería el final de la suma, hasta el determinado enésimo número. Entonces, para no tener que estar escribiendo la suma de tantos números, por ejemplo, si yo quiero la suma de todo esto hasta el determinado enésimo número igual a 100, pues tendré que hacer la suma hasta el 100 y resultaría muy largo hacer todo esto toda esta suma de acá. Para eso nos dan una expresión simplificada, esta de aquí. Y nosotros tenemos que demostrar que esta expresión se cumple para todo n que pertenece a los naturales. En este caso, por ejemplo, si yo quiero darle un valor cualquiera, por ejemplo, si n es igual a 5, tengo que ver si se cumple para n igual a 5. O sea que tengo que hacer la suma hasta el determinado enésimo número igual a 5. En este caso tendría que hacer la suma de 1 por 2, y luego más 2 por el número que le sigue, que es 3, y luego más 3 por el número que le sigue, en este caso es 4, y luego más 4 por el número que le sigue es 5, y luego más 5, que es el determinado enésimo número, multiplicado por el número que le sigue, en este caso es 6. Tendría que hacer esa suma de esta forma. Y de este lado nada más sustituiría el 5, donde haya n pongo un 5. En este caso pues es una suma de puras multiplicaciones. En este caso pues hago primero las multiplicaciones y hasta el último las sumas, ¿verdad? Y de este lado igual, aquí la suma de lo que está entre paréntesis y luego la multiplicación. En este caso nos va a dar lo siguiente, que es 1 por 2 es 2, luego más 2 por 3 es 6 y así sucesivamente hasta 5 por 6 que es 30. Luego de este lado, que es 5 más 1 que es 6, y luego por 5 más 2 que es 7. Y aquí se efectúa la multiplicación y se divide entre 3, ¿sí? Porque así viene dada por la fórmula, por así decirlo. Y aquí se efectúa la suma, que 2 más 6 más 12 más 20 más 30 nos va a dar 70. Y de este lado, 5 por 6 por 7 nos va a dar 210. Y 210 entre 3 me da 70, o sea que se cumple la igualdad. Por lo tanto, se dice que se cumple para n igual a 5. Entonces nosotros podríamos seguir dándole valores así. Lo recomendable es que no le den valores grandes, porque por ejemplo si yo le doy un valor no tan grande, por ejemplo si n es igual a 8, tendría que hacer la suma hasta el determinado enésimo número igual a 8. O sea, tendría que empezar en el 1, luego por el número que le sigue, en este caso es 2, y luego más ese 2 multiplicado por el número que le sigue, y así hasta el 8 multiplicado por el número que le sigue. En este caso el número que le sigue es 9. Entonces, si lo hacen o le dan valores a n, por ejemplo, grandes, les va a salir una expresión. Bueno, en este caso no es tan larga la expresión, pero por ejemplo, si le dan valores si n es igual, no sé, a 20, si n es igual a 10, no sé, pues ya va a ser más largo, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí solamente es un ejemplo. Ustedes le pueden dar cualquier valor que ustedes quieran. Pero por ejemplo aquí yo les dije o propuse este 8. Entonces tendría que hacer la suma hasta ese 8, hasta ese determinado enésimo número 8. Y aquí donde haya n, pongo el 8. Entonces nada más que me queda hacer. Bueno, pues lo que me queda hacer nada más es efectuar la multiplicación de aquí, las multiplicaciones y luego sumarlas, y aquí de este lado igual. Si hacemos todo eso, me va a dar todas estas expresiones, que es 1 por 2, 2 por 3, 6, y así hasta 8 por 9, que es 72. Y aquí 8 más 1 es 9, y luego 8 más 2 es 10. Y luego aquí tengo que hacer la multiplicación. 8 por 9 por 10 me da 720. Y aquí toda esta suma me da 240. Aquí 720 entre 3 me da 240.
Entonces, como me salió lo mismo, o como se cumple la igualdad, pues bueno, se dice que se cumple para un determinado, o para n igual a 8, o resulta verdadera para n igual a 8. Entonces nosotros queremos probar que esta fórmula de aquí, ¿sí?, la fórmula del inicio, se cumpla para todo n que pertenece a los naturales. Yo voy a tomar en cuenta en los naturales empezando desde el 1, pero bueno. Hay que demostrar que se cumpla para todos los números naturales. Nunca acabaríamos de demostrar de esta manera y yendo uno por uno, porque los números naturales pues son infinitos, ¿verdad? Entonces hay que demostrar cómo podemos demostrar que se cumpla para todos esos números naturales. Bueno, vamos a nombrar, por así decirlo, a un representante de todos esos números o de toda esa infinidad de números de naturales. Vamos a nombrarlo como K. K, cualquier número natural, como el representante, por así decirlo. Entonces hay que demostrar que se cumpla para n igual a K. Entonces sustituimos en nuestra expresión, donde haya n ponemos un K, en este caso pues aquí se sustituyó, y vamos a hacer una suposición, vamos a suponer que se cumplió para ese número K, o sea, vamos a hacer que esta expresión sea verdadera por hipótesis, ¿sí? O sea, que quiere decir que pues suponemos que se cumplió para ese número K. Ahora, si se cumple para ese número K, pues se debe de cumplir para un número mayor que K. En este caso, un número mayor que K, pues es K más 1, ¿verdad? Entonces, bueno, hay que probar si se cumplió para K. Suponemos que se cumplió para K, pues se debe de cumplir para un número mayor que K, en este caso K más 1. Entonces, sustituimos en nuestra expresión, en esta expresión de acá, ¿sí? Y antes de avanzar hay que observar la suma. La suma empieza en 1 y así sucesivamente. Y luego sigue K, K, que es este n de acá. Y luego seguiría K más 1. ¿Por qué K más 1? Bueno, porque dense cuenta que K más 1, esta n de acá, que estamos poniendo que se cumpla para n igual a K más 1, este K más 1 es mayor que K, es un número mayor que K, por una unidad. Entonces, por eso va antes de K, por eso este K va después. Y luego seguiría K más 1, que es un número mayor que K. Y luego aquí está K más 1 y luego más este 1 de aquí, el más 1 de la fórmula, por así decirlo. Y de igual forma, para este lado donde haya n ponemos un K más 1. Y dense cuenta que de este lado, o sea, de aquí hacia acá, es lo mismo que habíamos dado por hipótesis. O sea que en lugar de toda esta expresión de acá, podemos poner su equivalencia, toda esta expresión de acá. Porque estamos suponiendo que es verdadera por hipótesis. Entonces, pues en lugar de poner toda esta suma, podemos poner su equivalencia, que va desde aquí hasta acá. Hacemos eso de allá y obtenemos una expresión más reducida. Entonces de este lado, bueno, pues nada más queda hacer las sumas que están dentro del paréntesis. Aquí K más 1 más 1 es K más 2 y aquí de igual manera. K más 1 más 1 es K más 2 y luego K más 1 más 2 es K más 3. Exacto. Ahora queda hacer la suma de esta fracción y multiplicar los binomios. Para hacer la suma de fracción, pues ponemos un 1 abajo, hacemos la multiplicación de fracciones común y corriente que les enseñaron en la primaria. Va a ser 3 por 1 es 3 en el denominador. Luego este 1 por esto me va a dar lo mismo. Y luego más el más de aquí. Va a ser 3 por esto, todo esto de aquí. Y en un momento efectuamos las operaciones. Y aquí pues nada más se hace álgebra barata. Aquí se multiplica este binomio por este binomio. Me va a dar esta expresión de acá, que es un trinomio. Y luego ya simplificando los términos semejantes, pues ya al terminar de simplificar los términos semejantes voy a multiplicar este trinomio por este binomio que me falta. Y de este lado igual, aquí multiplicamos k por k más 1, me va a dar k cuadrada más k. Y luego este va a multiplicar al k más 2 que me falta y luego este 3 va a multiplicar a cualquiera de los dos. En este caso yo voy a hacer que este 3 multiplique al k más 1, y me va a dar esto de acá. Y ahora aquí ya les digo, se hace pura álgebra barata, aquí se multiplica este binomio con este binomio. Y me va a dar toda esta expresión de acá. Y aquí este binomio con este binomio me va a dar toda esta expresión de aquí. Y aquí este trinomio con este binomio se multiplican.
y solamente me queda reducir términos semejantes. Aquí quito los paréntesis porque pues no hay un menos o solo es una suma. Entonces pues más por el 3 pues se rompe el paréntesis, ¿no? Entonces solamente aquí quité los paréntesis y aquí simplemente se simplifican términos semejantes, ¿no? Cosas de secundaria o de prepa, no sé. Pero bueno, aquí es k cúbica y aquí los que tengan k cuadrada se van a sumar y los que tengan k, el término independiente pues se queda igual entre 3 y de este lado pues ya se simplificó, ¿verdad? Desde aquí a acá pasamos a esto. Entonces vemos que lo del lado izquierdo es igual a lo del lado derecho. Entonces, como ambos lados son iguales, pues podemos llegar a la conclusión de que la expresión que teníamos al inicio es verdadera o se cumple para todo n que pertenece a los naturales. Y bueno, hasta aquí hemos llegado porque ya se alargó un poquito el video. Nos vemos en otro próximo video. Hasta la próxima.